elegido. Detente ahora mismo. No sigas desplazándote. No permitas que tu mente divague. Esto no es un mensaje común, no es otro contenido motivacional pasajero. Esto es una interrupción divina. Y si estás escuchando estas palabras, no es coincidencia, es precisión. Tú no llegaste aquí por accidente. Dios te trajo aquí. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de comprender confrontará todo lo que creías sobre tu proceso, tu dolor y tu identidad. Has estado sintiendo algo, un cambio interno que no sabes cómo explicar. No es emocional ni psicológico, es espiritual. Algo dentro de ti ya no responde igual. Lo que antes te quebraba ahora no te domina. Lo que antes te confundía ahora lo disciernes. Y aunque no puedas explicarlo completamente, sabes que ya no eres la misma persona. Elegido, esto es serio. No estás en una etapa más de tu vida. Has cruzado un umbral. Y lo peligroso no es lo que viviste, es no entender lo que eso produjo en ti. Porque si no interpretas correctamente lo que Dios ha hecho en tu interior, vas a intentar vivir con una mentalidad antigua en una temporada que exige una identidad nueva. Y eso generará confusión, frustración y retraso. Por eso, este mensaje es urgente. La mayoría nunca se detiene a discernir lo que Dios hace en lo invisible. Viven reaccionando, sobreviviendo, repitiendo ciclos. Pero tú fuiste detenido, aislado, procesado, no porque estabas siendo castigado, sino porque estabas siendo preparado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 8. Lo que llamabas pérdida era poda, lo que llamabas silencio era formación, lo que llamabas abandono era separación estratégica. Y ahora estás aquí, en este punto exacto, sintiendo que algo cambió, pero sin entender completamente qué significa. Déjame decirlo con claridad absoluta. No estás perdido, estás posicionado. Y hay algo más que debes confrontar ahora mismo. Una parte de ti todavía duda, te pregunta si esto realmente es para ti, si es solo otro mensaje general, si eres suficientemente especial. No, detente. Esa voz no es discernimiento, es resistencia. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 27. Si algo dentro de ti se activó mientras escuchabas esto, si sentiste una presión, una claridad, una incomodidad que no puedes ignorar, eso no es emoción. Es confirmación. Dios no habla para entretenerte, Dios habla para alinearte, y tú estás siendo alineado ahora mismo. Elegido, entiende esto. No todos pueden recibir esta palabra. No todos están en el nivel espiritual para reconocerla, pero tú sí, porque lo que has atravesado te calificó para esto. Cada noche que lloraste en silencio, cada vez que fuiste malinterpretado, cada traición que no merecías, cada momento en que quisiste rendirte pero seguiste adelante, nada fue desperdiciado. Todo fue visto, todo fue registrado, todo fue usado. Y ahora estás entrando en una revelación que cambia las reglas. Pero necesitas escuchar todo sin distracciones, porque lo que sigue no es información, es dirección. Elegido, esto apenas comienza. Elegido, lo que viviste no fue improvisado, no fue caótico, no fue una serie de eventos desconectados sin propósito. Dios ya había diseñado este proceso mucho antes de que tú pudieras entenderlo. Lo que tú interpretaste como desorden, como retraso, como ruptura, en realidad era arquitectura divina en operación. No estabas perdiendo el control. Estabas siendo guiado por una mano que ve el final desde el principio. Porque Dios no reacciona a tu vida. Él la establece con intención. Escucha esto con claridad. Dios no improvisa. Cada etapa, cada separación, cada momento de silencio tenía una función específica dentro de un diseño mayor que tu mente humana no podía comprender en ese momento. Tú querías respuestas rápidas, pero Dios estaba construyendo profundidad. Tú pedías claridad inmediata, pero Dios estaba desarrollando discernimiento en lo invisible. Y mientras tú pensabas que estabas retrocediendo, en realidad estabas siendo posicionado estratégicamente para algo que requería una versión más fuerte, más madura, más alineada de ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Elegido, esto no es teoría, esto es patrón bíblico. José no entendió por qué fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero cada uno de esos eventos no era castigo, era diseño. David no comprendía por qué fue perseguido, rechazado y obligado a esconderse cuando ya había sido ungido como rey. Pero el aceite sobre su cabeza no eliminó el proceso, lo activó, y tú estás caminando ese mismo principio. Promesa primero, proceso después. Lo que tú llamabas confusión era un sistema divino reordenando tu vida. Dios estaba removiendo personas que no podían acompañarte a la siguiente temporada. Estaba cerrando puertas que habrían limitado tu crecimiento. Estaba exponiendo cosas que no eran visibles antes, no para herirte, sino para protegerte. Porque lo que viene requiere un nivel de pureza, enfoque y autoridad que no puede coexistir con estructuras viejas. Y aquí está la verdad que necesitas aceptar. Si Dios te hubiera dado lo que pedías antes, te habría destruido. No porque no eras digno, sino porque no estabas listo. El tiempo de Dios no es retraso, es preparación exacta. Cada día que parecía estancado estaba cargado de formación interna. Cada espera estaba fortaleciendo algo que ahora necesitas. Elegido, deja de interpretar tu pasado como una serie de errores. Fue un diseño, nada fue aleatorio, nada fue desperdiciado. Incluso lo que otros hicieron contra ti, Dios lo integró en tu formación. Porque cuando Dios diseña un proceso, incluso la oposición se convierte en herramienta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto cambia tu perspectiva completamente. Ya no eres una víctima de circunstancias, eres producto de un plan. Ya no estás tratando de encontrar tu camino, estás caminando uno que ya fue establecido. Y lo que sentías como incertidumbre era en realidad transición. Elegido, Dios no solo permitió tu proceso, Él lo diseñó con precisión. Y si lo diseñó, también diseñó el resultado. Eso significa que lo que viene no es suerte, es cumplimiento, pero para entrar en ello necesitas soltar la interpretación equivocada de lo que viviste y alinearte con la verdad. No estabas perdido, estabas siendo formado exactamente como debía suceder. Y esto apenas profundiza más. Elegido, tienes que confrontar esta verdad ahora mismo. Lo que tú no entendiste no fue un error, fue formación. No fue confusión, no fue castigo, no fue abandono. Fue entrenamiento espiritual diseñado con precisión para producir en ti algo que no podía ser impartido por palabras, ni aprendido en comodidad. Porque hay niveles de carácter, de autoridad y de discernimiento que solo se forman bajo presión. Tú pensabas que estabas siendo detenido, pero en realidad estabas siendo trabajado. Cada retraso, cada puerta cerrada, cada situación que no tenía sentido, estaba desarrollando en ti una estructura interna que ahora sostiene lo que viene. Porque Dios no entrega propósito a una identidad que no ha sido procesada. Primero forma al hombre, luego libera la misión. Mira el patrón. José no fue preparado en el palacio, fue formado en el rechazo, en la traición, en la prisión. Cada injusticia estaba construyendo en él la capacidad de gobernar sin corromperse. David no fue formado en el trono, fue entrenado en el campo, en la soledad, enfrentando leones y osos cuando nadie lo veía. Porque lo que haces en lo secreto determina lo que puedes sostener en público. Elegido, esto es lo que necesitas entender. Dios no estaba evaluando tus resultados, estaba formando tu carácter. Porque los resultados se pueden falsificar, pero el carácter no. Y lo que viene en tu vida exige integridad, resistencia, discernimiento y dominio propio en un nivel que solo el proceso podía producir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, contra 3 hasta 4. Cada vez que fuiste rechazado y no respondiste con amargura, estabas siendo formado. Cada vez que fuiste herido y aún así decidiste no endurecer tu corazón,
Estabas siendo formado. Cada vez que querías rendirte, pero seguiste avanzando, incluso sin entender por qué, estabas siendo formado. Esto no era supervivencia, era transformación. Y aquí está lo que la mayoría no logra hacer. Tú no solo atravesaste el dolor, tú lo procesaste correctamente. No lo negaste, no lo evitaste, no lo convertiste en identidad, lo enfrentaste, lo sentiste y aún así decidiste no permitir que te definiera. Eso te separa, porque muchos pasan por el mismo fuego, pero salen deformados. Tú saliste refinado. El oro se prueba en el fuego y el hombre en el horno de la adversidad. Eclesiástico 2:5. Elegido, el proceso no fue cómodo porque estaba diseñado para romper versiones antiguas de ti que ya no podían acompañarte. Dios estaba desmantelando patrones, limpiando intenciones, revelando debilidades ocultas, no para humillarte, sino para liberarte, porque lo que no es confrontado no puede ser transformado. Tú pensabas que estabas perdiendo cosas, pero en realidad estabas perdiendo todo lo que no era sostenible en tu siguiente nivel. Relaciones que no tenían raíz, hábitos que limitaban tu visión, mentalidades que reducían tu identidad. Todo tenía que caer, porque lo que viene no puede sostenerse sobre una base inestable. Y presta atención a esto. El proceso fue largo porque era profundo. Dios no trabaja superficialmente. Cuando Él decide formar a alguien, lo hace desde adentro hacia afuera. No cambia solo lo que haces, cambia quién eres, y eso toma tiempo. Tiempo que tú confundiste con retraso, pero que en realidad era precisión. Elegido, si hoy puedes discernir más, resistir más, amar con más madurez, mantenerte firme donde antes caías, eso es evidencia. No de suerte, no de casualidad, sino de formación completa. Tú no eres la misma persona, y no se supone que lo seas, porque la versión anterior de ti no podía cargar lo que ahora está a punto de ser liberado. Así que deja de cuestionar el proceso, deja de interpretarlo como algo negativo. Fue necesario, fue intencional, fue exacto y sobre todo, fue efectivo, porque ahora estás listo, y esto cambia todo. Elegido, tienes que corregir una interpretación que ha estado distorsionando toda tu percepción. No era caos, era dirección oculta, no era desorden, era redirección divina, no era confusión sin sentido, era Dios guiándote de una manera que tu mente natural no podía comprender en ese momento. Y hasta que no cambies esta perspectiva, seguirás luchando contra lo mismo que en realidad estaba intentando posicionarte. Escucha con atención, porque esto es clave. Dios no siempre guía con claridad visible, muchas veces guía a través de la aparente incertidumbre. ¿Por qué? Porque si vieras todo con anticipación, no necesitarías fe, y sin fe no hay transformación real. Lo que tú llamabas confusión era en realidad un proceso donde Dios estaba cerrando caminos incorrectos mientras abría otros que aún no podías ver. Era una transición, no una pérdida de control. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5 hasta 6. Tú querías entender cada paso, cada decisión, cada cambio. Querías lógica, estructura, garantías, pero Dios no opera bajo la lógica limitada del ser humano. Él opera con una visión completa, eterna, perfecta, y cuando Él comienza a moverte, muchas veces lo hace sacándote de lo familiar, sin darte inmediatamente lo siguiente. Ese espacio entre lo que fue y lo que será es donde tú sentiste confusión, pero no era vacío. Era construcción. Elegido, piensa en esto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no los llevó por el camino más corto, los llevó por el desierto. Humanamente, eso parecía ilógico, parecía un error de dirección, parecía que estaban perdidos, pero no lo estaban. Estaban siendo formados, estaban siendo desintoxicados de la mentalidad de esclavitud. Estaban siendo preparados para una tierra que requería una identidad completamente diferente. Y tú estabas en tu propio desierto, ese lugar donde nada tenía sentido, donde las respuestas no llegaban, donde las conexiones se rompían sin explicación,
donde las puertas se cerraban justo cuando pensabas que finalmente algo iba a funcionar, donde incluso tus propias emociones parecían inestables, como si ya no pudieras confiar ni siquiera en lo que sentías. Eso no era caos, era dirección oculta. Dios estaba interrumpiendo patrones que tú mismo no podías ver. Estaba sacándote de ciclos que de continuar habrían limitado tu destino. Estaba revelando cosas a través de la incomodidad que no habrías reconocido en la comodidad, porque hay verdades que solo se exponen cuando todo lo superficial es removido. Elegido, la confusión también tenía una función: romper tu dependencia de tu propio entendimiento, porque tú estabas acostumbrado a controlar, a planificar, a anticipar, y eso no es malo hasta que se convierte en un obstáculo para depender de Dios. Entonces Dios permite escenarios donde tu lógica falla, donde tus estrategias no funcionan, donde tus recursos no alcanzan, no para frustrarte, sino para redirigirte hacia una dependencia más profunda. Y ahí es donde muchos fallan, porque cuando no entienden, retroceden, cuando no ven claridad, se paralizan, cuando pierden el control, se desesperan. Pero tú no hiciste eso. Incluso en medio de la confusión, seguiste avanzando, tal vez con dudas, tal vez con miedo, pero no te detuviste completamente. Y eso es evidencia de algo más grande operando dentro de ti. Porque la fe real no se demuestra cuando todo está claro. Se demuestra cuando nada tiene sentido y aún así decides confiar. Elegido, lo que tú interpretaste como contradicción era alineación. Situaciones que parecían ir en contra de lo que creías que Dios te había prometido, en realidad estaban trabajando a favor de esa misma promesa. Porque Dios no solo cumple lo que promete, también prepara el entorno, elimina interferencias y ajusta el tiempo para que cuando ocurra sea sostenible. Piensa en José otra vez. Sus sueños hablaban de gobierno, de autoridad, de elevación, pero su realidad inmediata fue exactamente lo opuesto: traición, esclavitud, prisión. Si José hubiera interpretado eso con lógica humana, habría concluido que se equivocó, que su visión era falsa, pero no lo era. Era proceso, era dirección oculta llevándolo exactamente al lugar donde esa promesa se cumpliría. Y tú viviste ese mismo patrón. Elegido, hay algo que necesitas aceptar con madurez espiritual. Dios no siempre te va a explicar lo que está haciendo mientras lo está haciendo. Porque si lo hiciera, interferirías, intentarías ajustar, acelerar, evitar partes incómodas, y eso comprometería el resultado. Por eso muchas veces Él guarda silencio mientras trabaja intensamente en lo invisible. Ese silencio no era ausencia, era actividad sin anuncio. Y aquí está otra verdad que confronta. La confusión también reveló quién realmente estaba alineado contigo y quién no. Porque cuando todo era claro y conveniente, muchos podían quedarse. Pero cuando entraste en una temporada donde ni tú mismo tenías todas las respuestas, muchos se alejaron. No porque tú perdiste valor, sino porque ellos no tenían la capacidad de caminar contigo en esa dimensión. Dios usa la confusión como filtro. Filtra relaciones superficiales, filtra intenciones incorrectas, filtra dependencias emocionales. Porque lo que viene en tu vida no puede estar rodeado de personas que solo entienden lo superficial. Necesitas conexiones que disciernan, no que cuestionen constantemente lo que Dios está haciendo en ti. Elegido, también necesitas entender que la confusión desactivó tu identidad anterior. Te obligó a soltar etiquetas, roles, seguridades que ya no eran compatibles con tu siguiente nivel. Y eso duele, porque implica perder lo familiar. Pero lo familiar no siempre es lo correcto. Muchas veces es solo lo conocido, y Dios no está interesado en mantenerte cómodo, está interesado en transformar. Por eso permitió que llegaran momentos donde no sabías qué decisión tomar, dónde ir, en quién confiar. No para que te perdieras, sino para que aprendieras a discernir. Porque el discernimiento no se desarrolla en la claridad, se desarrolla en la ambigüedad. Y ahora, si miras hacia atrás con honestidad, puedes ver señales, momentos donde algo te detuvo sin explicación, decisiones que no tomaste
y que ahora entiendes por qué. Caminos que parecían oportunidades pero que se cerraron a tiempo. Personas que salieron de tu vida justo antes de que algo importante cambiara. Eso no fue suerte, fue dirección. Elegido, lo que cambia todo es esto. Cuando entiendes que no era caos, dejas de resistir y comienzas a cooperar. Dejas de frustrarte por no entender y comienzas a confiar en quien sí entiende. Dejas de intentar controlar y comienzas a fluir bajo la guía de Dios. Y en ese punto, todo se alinea, porque Dios no estaba desordenando tu vida, estaba reordenándola. No estaba destruyendo, estaba reconstruyendo. No estaba alejándote de tu propósito, estaba llevándote exactamente hacia él, aunque el camino no se pareciera a lo que esperabas. Elegido, ya no puedes seguir interpretando tu pasado como confusión sin sentido. Fue dirección oculta, fue estrategia divina, fue precisión, y ahora que empiezas a verlo con claridad, estás listo para moverte diferente, porque cuando entiendes cómo Dios te guió, ya no temes cómo te seguirá guiando, y eso es el comienzo de una nueva forma de caminar. Elegido, enfrenta esta verdad sin suavizarla. Tu dolor no fue solo una experiencia, fue una transferencia de autoridad. No fue un accidente emocional ni una etapa desafortunada. Fue un proceso espiritual diseñado para otorgarte peso, discernimiento y capacidad real de influencia. En el reino de Dios, la autoridad no se declara, se evidencia, y la evidencia siempre pasa por el fuego. Tú no fuiste llamado a hablar desde teoría, fuiste formado para hablar desde experiencia. Cada herida que no te destruyó se convirtió en una llave. Cada traición que no endureció tu corazón se convirtió en una credencial. Cada noche donde pensaste que no ibas a resistir, pero seguiste adelante, se convirtió en una evidencia de que ahora portas algo que otros no tienen. Escucha esto con precisión. Lo que tú sobreviviste, otros no lo habrían soportado. Y eso no es orgullo, es evidencia espiritual. Porque hay niveles de presión que revelan a quien Dios está formando para algo mayor. Muchos pasan por el dolor y salen cerrados, endurecidos o confundidos, pero tú saliste refinado, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Tu dolor produjo resistencia, ya no te derrumbas como antes, produjo discernimiento, ahora ves lo que antes ignorabas, produjo profundidad, ya no operas superficialmente. Eso es autoridad, no apariencia, no volumen, no emoción, sino estabilidad interna en medio del caos. Elegido, Dios no confía influencia a alguien que no ha sido probado en lo secreto, porque la influencia amplifica todo. Si Él no te hubiera procesado, lo que viene te habría expuesto en lugar de establecerte. Por eso el proceso fue intenso, porque lo que viene es significativo. Mira el patrón. David fue ungido, pero luego fue perseguido. José recibió sueños, pero luego fue encarcelado. En ambos casos, la autoridad no llegó en el momento de la promesa, sino después del proceso. Y tú fuiste probado de la misma manera. Fuiste probado cuando te hicieron daño y elegiste no vengarte, cuando te rechazaron y decidiste no cerrarte, cuando nadie veía tu fidelidad y aún así permaneciste firme. Eso no es debilidad, eso es gobierno interno. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16, 10. Cada decisión correcta en medio del dolor fue registrada. Cada vez que mantuviste tu integridad, cuando era más fácil romperla, eso construyó una base sólida. Pero hay algo más profundo. Tu dolor no solo te formó para avanzar, también te equipó para otros. Ahora puedes reconocer patrones, advertir errores, hablar con claridad a personas que están donde tú estuviste. Eso es autoridad que sirve, no que domina. Sin embargo, aquí está el problema. Si sigues viéndote como alguien herido, ignorarás la autoridad que ya fue producida. Tendrás capacidad, pero operarás con mentalidad antigua. Tendrás discernimiento, pero dudarás. Tendrás fuerza, pero te percibirás débil. Elegido, eso tiene que terminar. El dolor ya cumplió su función. No puedes seguir viviendo como si aún estuvieras en el proceso cuando en realidad ya saliste de él. Este es el punto de transición.
de sobreviviente a autoridad. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la sabiduría. Ya no cargas el pasado como peso, lo utilizas como entrenamiento. Y esta es la declaración que debes aceptar. Lo que te dolió te posicionó. Te posicionó para ver diferente, decidir diferente, caminar con firmeza, aunque no tengas todas las respuestas. Tu historia no te rompió, te estableció, y desde este punto, todo lo que hagas será diferente. Elegido, tienes que aceptar esta verdad sin suavizarla. Dios removió personas y cosas de tu vida con intención, no por accidente. No fue mala suerte, no fue abandono, no fue pérdida sin sentido. Fue intervención divina. Tú pensabas que estabas perdiendo, pero en realidad estabas siendo protegido. Porque hay conexiones que parecen correctas en la emoción, pero son destructivas en el propósito. Relaciones que acompañan pero estancan. Oportunidades que parecen avance, pero son desviación. Dios no permite que avances cargando lo que saboteará tu siguiente nivel. Escucha con precisión. No todo lo que duele es malo, y no todo lo que permanece es correcto. Dios no mide por duración, sino por propósito. Y cuando algo ya no es compatible con lo que Él está formando en ti, lo remueve, incluso si tú aún querías retenerlo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15, 2. Lo que fue removido no siempre era malo, pero no era correcto para tu siguiente temporada. Algo puede ser bueno y no ser para ti. Puede ser real y no ser alineado. Puede haber tenido propósito y ya no tenerlo. Elegido, muchas de esas cosas tú no las habrías soltado por tu cuenta. Te habías adaptado, habías aprendido a tolerar lo que en realidad te limitaba. Por eso Dios intervino, cerrando puertas, permitiendo rupturas, creando incomodidad donde antes había estabilidad. No fue destrucción, fue liberación. Algunas relaciones fueron removidas porque no podían sostener quién te estabas convirtiendo. Mientras eras la versión anterior, había compatibilidad, pero cuando comenzaste a cambiar, a crecer, a discernir, ya no encajabas. Y en lugar de evolucionar contigo, comenzaron a resistir tu transformación. No porque te odiaran, sino porque tu crecimiento confrontaba su estancamiento. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. La desconexión fue señal, no error. Fue evidencia de nueva alineación. También necesitas entender que algunas oportunidades fueron cerradas porque habrían comprometido tu integridad. No era incapacidad, era protección. Si hubieras entrado, habrías tenido que negociar tu esencia, reducir tu visión, comprometer tus valores. Dios protege tu llamado incluso de tus propias decisiones cuando estás dispuesto a aceptar menos por miedo a quedarte sin nada. Él no opera desde escasez, Él remueve para posicionar. Elegido, cuando Dios quita, ya preparó lo que viene, aunque aún no lo veas. Por eso el proceso se sintió como vacío. Hubo un espacio entre lo que salió y lo que aún no llegó. Y ese espacio fue intencional. Fue donde tu fe fue probada, donde aprendiste a no llenar el vacío con sustitutos incorrectos, porque si lo hubieras llenado rápido, habrías interrumpido el diseño. Ese vacío también fue formación. Te enseñó a sostenerte sin depender de otros, a escuchar a Dios sin ruido, a mantener estabilidad interna, sin apoyos externos constantes. Algunas personas no fueron removidas por ser malas, sino porque su asignación terminó. Cumplieron una función, estuvieron en una etapa, aportaron algo, pero no fueron diseñadas para tu siguiente nivel, y aferrarte a ellas habría sido desobediencia. Honrar el pasado no es cargarlo al futuro. Hay temporadas donde Dios añade y otras donde poda, y la poda duele, pero siempre produce multiplicación. Dios no está enfocado en cantidad, está enfocado en calidad. Por eso redujo tu entorno, simplificó tu vida, eliminó distracciones. Elegido, lo que se fue también reveló verdades. Personas que parecían leales mostraron lo contrario. Oportunidades que parecían seguras demostraron fragilidad. Y aunque dolió, te dio discernimiento. Ahora ves diferente, eliges diferente. No te conectas superficialmente, no te dejas impresionar fácilmente. Lo que se fue te enseñó y eso tiene valor.
Dios removió para hacer espacio, porque mientras estabas ocupado con lo incorrecto, no podías recibir lo correcto. No fue pérdida, fue alineación. Ahora estás en una posición distinta, tal vez con menos ruido, menos personas, menos distracciones, pero con más claridad, más enfoque, más estabilidad. Y eso es exactamente lo que necesitas, porque lo que viene no es para la versión antigua, es para la versión refinada. Deja de mirar atrás con nostalgia y empieza a ver con discernimiento. No todo lo que extrañas era necesario. Si Dios lo removió, es porque no podía sostener lo que viene. Suelta completamente, suelta sin resistencia. No intentes reconstruir lo que Dios ya desmanteló. Insistir en recuperar lo que Él quitó es retrasar lo que Él quiere darte. Elegido, esto es definitivo. Dios no te quitó nada esencial. Solo removió lo que no era compatible con tu llamado. Y ahora estás limpio, alineado, listo para recibir, listo para avanzar, listo para sostener lo que antes no podías manejar. Y cuando entiendes esto, ya no lloras por lo que se fue. Agradeces que no se quedó. Elegido, ahora tienes que dejar de interpretar tu proceso como algo incompleto, porque hay evidencia clara de que ya cruzaste el umbral. No es teoría, no es emoción pasajera, no es sugestión espiritual. Son señales concretas, medibles en tu forma de pensar, de reaccionar y de discernir. Y si no las reconoces, seguirás viviendo por debajo del nivel al que ya fuiste llevado. Porque cruzar el umbral no significa sentir algo diferente por un momento, significa operar desde una identidad que ya no responde igual a lo que antes te dominaba. Primera señal. Tienes paz en medio del caos, no una paz superficial, sino una estabilidad interna que no depende de las circunstancias externas. Antes necesitabas que todo estuviera en orden para sentirte bien. Ahora puedes estar en medio de la incertidumbre y aún así no te derrumbas. Las situaciones siguen siendo reales, los problemas no desaparecieron mágicamente, pero tu reacción cambió. Ya no entras en pánico como antes, no te precipitas. No tomas decisiones desde la ansiedad. Hay una pausa interna, un espacio donde eliges responder en lugar de reaccionar. Eso no es casualidad, eso es evidencia de transformación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no viene de entender todo, viene de estar alineado correctamente. Y si tú puedes mantenerte firme cuando todo alrededor parece inestable, eso significa que algo dentro de ti ya fue establecido. Elegido, esta paz también revela algo más profundo. Ya no eres fácilmente manipulable por el entorno. Antes, las opiniones de otros, las situaciones externas, las expectativas sociales influían demasiado en tus decisiones. Ahora puedes escuchar, observar, pero no eres movido por todo. Hay una claridad interna que filtra lo que entra y lo que no. Eso es gobierno interno, eso es autoridad operando. Porque alguien que no tiene paz no puede liderar, no puede sostener responsabilidad, no puede avanzar con precisión. Pero tú ya no reaccionas como antes, y eso es señal de que cruzaste un punto que muchos nunca alcanzan. Segunda señal. Tu discernimiento se elevó de manera evidente. Ya no ves las cosas solo por lo que aparentan. Ahora percibes lo que está detrás. Detectas intenciones, identificas patrones, reconoces cuando algo no está alineado, incluso si externamente parece correcto. Antes necesitabas evidencia clara para darte cuenta de que algo no estaba bien. Ahora lo sientes, lo sabes, lo percibes antes de que se manifieste completamente. Eso no es paranoia, es madurez espiritual. Pero el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Tu capacidad de discernir no vino de leer más o aprender más teoría. Vino de lo que atravesaste. El dolor te enseñó a ver más allá de las palabras. La traición te enseñó a reconocer señales. Las experiencias te entrenaron para no confiar ciegamente. Elegido, esto cambia completamente cómo te relacionas. Ya no te conectas por emoción inmediata, ahora observas, evalúas, disciernes, ya no te dejas llevar por promesas vacías. Ahora necesitas coherencia, consistencia, verdad, y aunque esto a veces te haga sentir más aislado,
en realidad te está protegiendo, porque no todo el mundo puede entrar en tu vida ahora. No todos están alineados con lo que Dios está haciendo en ti. Y tú ya no tienes la necesidad de forzar conexiones solo para no sentirte solo. Eso es crecimiento real. Tercera señal. Ocurrió una separación natural de personas, ambientes y patrones que antes eran parte de tu vida. No siempre fue dramático, muchas veces fue silencioso. Relaciones que simplemente dejaron de fluir, conversaciones que ya no tenían profundidad, lugares que ya no te representaban. Y aunque en su momento eso generó incomodidad, ahora entiendes que era necesario, porque no puedes entrar en una nueva temporada con un entorno antiguo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Dios no solo cambia tu interior, también ajusta tu exterior. Y esa separación no fue castigo, fue alineación. Elegido, esta señal es clave porque demuestra que no solo cambiaste por dentro, también comenzaste a reflejarlo por fuera. Ya no toleras lo que antes tolerabas, ya no justificas lo que antes justificabas, ya no permaneces donde antes te quedabas por costumbre. Hay decisiones que ahora tomas sin tanto conflicto interno, porque tu estándar cambió. Y cuando tu estándar cambia, tu entorno inevitablemente cambia también. Ahora conecta las tres señales: paz en medio del caos, discernimiento elevado, separación natural. Esto no ocurre simultáneamente en alguien que aún está en el mismo nivel. Esto es evidencia de transición completa. Esto es evidencia de que ya no estás en la misma etapa. Pero aquí está el punto crítico. Si no lo reconoces, seguirás dudando de ti mismo. Seguirás cuestionando lo que en realidad ya es claro. Seguirás intentando encajar donde ya no perteneces. Elegido, cruzar el umbral no elimina todos los problemas, pero cambia completamente cómo los enfrentas. No significa que todo será fácil, significa que tú ahora eres diferente. Y eso es más importante que cualquier circunstancia externa, porque la vida no se transforma primero afuera, se transforma primero dentro. Y hay algo más que debes entender. Estas señales no son el final, son el comienzo. Son evidencia de que estás listo para operar en un nivel distinto, pero también implican responsabilidad, porque ahora no puedes volver a ignorar lo que ves, no puedes fingir que no disciernes, no puedes actuar como si no supieras. Lo que antes era ignorancia ahora sería desobediencia. Elegido, este es el punto donde dejas de dudar y comienzas a asumir tu posición. Ya no necesitas confirmación externa constante. Ya no necesitas que todos entiendan tu proceso. Ya no necesitas justificar cada cambio. Tú sabes lo que Dios hizo en ti. Tú sabes lo que atravesaste. Tú sabes lo que ya no eres. Así que deja de mirar atrás buscando validación. Deja de cuestionar si realmente cambiaste. La evidencia está en cómo piensas, cómo decides, cómo reaccionas. La evidencia está en lo que ya no toleras, en lo que ya no te atrae, en lo que ya no te domina. Elegido, esto es definitivo. Ya cruzaste el umbral. Y a partir de aquí, no se trata de intentar volver a lo anterior. Se trata de avanzar con conciencia hacia lo que sigue. Porque quien cruza no regresa al mismo nivel. Y tú ya no estás allí. Elegido, ahora enfrentas una de las mentiras más peligrosas: creer que todo fue en vano. Esto no es un pensamiento inocente. Es una distorsión que intenta desconectarte de lo que Dios ya produjo en ti. Porque si aceptas que nada valió la pena, entonces ignoras la autoridad, la madurez y el discernimiento que nacieron de ese mismo proceso. Escucha con claridad. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. Ni una lágrima, ni una noche difícil, ni una traición, ni un momento de confusión. Todo fue usado. Todo fue integrado dentro del diseño de Dios. El problema es que tú estabas buscando resultados visibles mientras Dios estaba construyendo resultados invisibles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Elegido, esta mentira aparece cuando miras tu presente y sientes que no hay recompensa proporcional a lo que atravesaste. Empiezas a comparar, a cuestionar, a pensar que otros avanzaron más rápido.
Y entonces surge la pregunta, ¿valió la pena? Esa pregunta está basada en una medida incorrecta. Tú no fuiste formado para competir, fuiste preparado para cumplir propósito. Y el propósito requiere profundidad, no rapidez. Mientras tú esperabas resultados externos, Dios estaba estableciendo una base interna que ahora sostiene lo que viene. Esta mentira ignora lo evidente. Ahora eres más fuerte, más claro, más estable. Ya no reaccionas igual, ya no te dejas manipular, ya no decides desde la emoción. Eso no es vacío, eso es ganancia. Hay personas que avanzan sin proceso, pero no tienen la capacidad de sostener lo que reciben. Tú fuiste formado primero para no perder después, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Tu mayor ganancia no fue lo que recibiste, fue en quien te convertiste, y eso nadie puede quitártelo. Elegido, esta mentira también intenta hacerte ver tu dolor como inútil. Te hace pensar que si algunas cosas no permanecieron, entonces todo fue pérdida. Pero eso es una conclusión incompleta. Cada pérdida eliminó una dependencia. Cada traición activó discernimiento. Cada etapa de soledad fortaleció tu identidad. Eso es preparación, pero si decides creer que fue en vano, vas a actuar como alguien que no recibió nada. Volverás a tolerar lo que ya superaste. Dudarás de lo que ya aprendiste. Repetirás patrones que ya fueron rotos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmos 126:5. La semilla no se ve cuando está bajo tierra, y ese es el error, evaluar demasiado pronto. Tú sembraste, pero como aún no ves toda la cosecha, piensas que no hubo siembra. Pero lo invisible está en proceso. Hay un tiempo entre sembrar y cosechar, y ese tiempo no es vacío, es desarrollo. Si abandonas ahora, interrumpes lo que ya está creciendo. Elegido, Dios nunca desperdicia un proceso, nunca permite dolor sin propósito. Todo lo que viviste tiene un lugar en lo que viene. Nada fue inútil, nada fue accidental. Así que deja de preguntar ¿para qué sirvió? Y empieza a declarar ¿cómo lo voy a usar? Porque lo que viviste no termina en lo que perdiste. Continúa en lo que ahora puedes hacer con lo que se formó en ti. Esto cambia todo. Ya no te ves como alguien retrasado, sino como alguien desarrollado. Ya no hay ansiedad, porque sabes que hay proceso. Ya no hay comparación, porque entiendes tu diseño. Ya no hay duda, porque reconoces la evidencia interna. Elegido, esto es definitivo. No perdiste tiempo, invertiste en profundidad. Y toda inversión divina produce retorno en el momento exacto. Así que no retrocedas. No minimices lo que atravesaste. No descartes lo que Dios construyó en ti. Nada fue en vano. Nada, y lo que viene lo confirmará. Elegido, este es el punto donde dejas de solo entender y comienzas a actuar, porque la revelación sin acción produce estancamiento, y tú no fuiste llevado hasta aquí para quedarte en análisis, sino para moverte con precisión. Estas no son sugerencias, son instrucciones proféticas para este momento. Si las ignoras, retrasas lo que Dios ya activó. Si las ejecutas, entras en alineación inmediata con lo que viene. Primera instrucción, deja de disculparte por quién eres. Detén ahora mismo el hábito de reducirte para que otros se sientan cómodos. Durante mucho tiempo aprendiste a minimizar tu luz, a suavizar tu voz, a esconder tu claridad para no incomodar a quienes no están en tu nivel de entendimiento. Eso ya no es permitido. Lo que Dios formó en ti no es negociable. No tienes que explicarte constantemente. No tienes que pedir permiso para caminar en lo que ya fue establecido en tu interior. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. 1 Timoteo 4, 12. Esto no es arrogancia, es alineación. Cuando tú te reduces, distorsionas lo que Dios hizo. Cuando te posicionas correctamente, honras el proceso. Elegido, deja de actuar como si aún estuvieras en la versión anterior. Esa etapa terminó. Segunda instrucción, protege tu mente y tu entorno con disciplina radical. Ya no puedes exponerte a todo. Ya no puedes permitir cualquier conversación, cualquier influencia, cualquier ambiente. Lo que antes tolerabas ahora te afecta de forma diferente porque tu sensibilidad espiritual aumentó. Y si no proteges eso, se contamina. Sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Esto significa establecer límites claros, cortar accesos innecesarios, reducir ruido, eliminar distracciones. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía, y si no decides conscientemente qué permites entrar, terminarás debilitando lo que tanto costó construir. Elegido, disciplina no es restricción, es preservación de propósito. Tercera instrucción, actúa desde identidad, no desde emoción ni miedo. Este es un cambio crítico. Durante mucho tiempo reaccionaste desde lo que sentías en el momento, desde presión externa, desde incertidumbre. Eso ya no es sostenible. Ahora decides desde quién eres, no desde cómo te sientes, porque tus emociones pueden fluctuar, pero tu identidad ya fue establecida en el proceso. Esto significa que no tomas decisiones impulsivas, no retrocedes por incomodidad, no abandonas por falta de resultados inmediatos. Caminas con consistencia, incluso cuando no todo es claro, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Elegido. Madurez es actuar correcto aun cuando no se siente fácil. Cuarta instrucción. Deja de buscar validación externa para lo que ya fue confirmado internamente. Este es un punto donde muchos fallan. Saben lo que Dios hizo en ellos, pero siguen esperando que otros lo reconozcan para sentirse seguros. Eso es dependencia, y la dependencia retrasa. No todos van a entender tu proceso, no todos van a aprobar tus decisiones, no todos van a reconocer tu crecimiento. Y eso está bien, porque tu dirección no viene de la aprobación humana, viene de la confirmación divina. Elegido, si sigues buscando validación, vas a comprometer decisiones correctas solo para mantener aceptación. Quinta instrucción. Muévete aunque no tengas todo resuelto. Este es el punto donde pasas de preparación a ejecución. No vas a tener todas las respuestas antes de avanzar. No vas a sentirte completamente listo. No vas a tener garantía total. Pero eso no es señal de detenerte. Es señal de confiar. Porque el mismo Dios que te formó es el que te sostiene en el movimiento. Si esperas perfección, te quedarás estancado. Si actúas con lo que ya tienes, verás cómo lo demás se revela en el camino. Elegido. La claridad completa no precede la acción, la sigue. Sexta instrucción. Corta definitivamente con lo que Dios ya removió. No vuelvas a abrir puertas que fueron cerradas. No revisites relaciones que fueron terminadas. No intentes reconstruir estructuras que fueron desmanteladas. Porque cada vez que vuelves atrás, debilitas tu avance. No todo lo familiar es correcto y no todo lo cómodo es seguro. Si Dios lo removió, fue por una razón, y tu obediencia ahora es no interferir con esa decisión. Elegido, avanzar requiere soltar completamente. Séptima instrucción. Asume tu responsabilidad espiritual. Ya no puedes actuar como alguien que no sabe. Ya no puedes ignorar lo que disciernes. Ya no puedes justificar decisiones incorrectas con excusas emocionales. Hay un nivel de conciencia en ti ahora que exige coherencia, y esa coherencia es tu responsabilidad. Nadie más puede vivir tu proceso por ti. Nadie más puede decidir por ti. Nadie más puede sostener lo que Dios puso en ti. Elegido, esto ya no es teoría, es práctica diaria. Octava instrucción. Mantén tu enfoque en lo que viene, no en lo que se fue. El pasado ya cumplió su función. No fue para quedarse, fue para formarte. Si sigues mirando atrás, perderás claridad hacia adelante. Esto no significa ignorar lo que viviste, significa no quedarte atado a ello. Lo que viene requiere atención, energía, intención, y no puedes dividir eso entre lo que fue y lo que es. Elegido, enfoque determina dirección. Novena instrucción. Fortalece tu relación con Dios por encima de todo, porque todo lo demás depende de eso. Tu claridad, tu estabilidad, tu discernimiento, tu dirección, todo fluye de esa conexión. Si descuidas esto, pierdes alineación. No se trata de religión, se trata de relación. Se trata de escuchar, de obedecer, de mantener sensibilidad, porque en esta nueva etapa las decisiones serán más estratégicas y necesitarás guía constante. Elegido, estas instrucciones no son opcionales, son necesarias,
porque ya no estás en el mismo nivel. Y lo que funcionaba antes ya no funciona ahora. Si aplicas esto, te posicionas correctamente. Si lo ignoras, te confundes innecesariamente. Así que decide con claridad. Este es el momento de moverte diferente, de pensar diferente, de vivir diferente. No por esfuerzo humano, sino por alineación con lo que Dios ya hizo en ti. Y si ejecutas esto con consistencia, lo que viene no solo llegará, sino que permanecerá. Elegido, este es el momento de sellar todo lo que has recibido. No es un cierre emocional, es una declaración espiritual, no es una despedida, es una activación, porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes volver a pensar igual, no puedes volver a caminar igual, no puedes volver a dudar de la misma manera. Algo fue establecido en ti y eso requiere una respuesta. Escucha esta declaración con claridad y recíbela como verdad. Tu tiempo ha llegado, no como una frase motivacional, sino como una realidad espiritual. El proceso no fue en vano, la formación no fue exagerada, la espera no fue retraso. Todo te trajo exactamente a este punto. Y desde aquí, todo comienza a alinearse de una manera que antes no era posible, porque ahora tú eres diferente. Elegido, ya no eres la persona que comenzó este camino. No reaccionas igual, no disiernes igual, no decides igual. Hay una estabilidad en ti que antes no existía. Hay una claridad que no depende de circunstancias. Hay una autoridad que no viene de títulos, sino de proceso. Y eso no puede ser ignorado. Eso debe ser asumido. Declara esto dentro de ti. No retrocedo. No vuelvo a la mentalidad anterior. No vuelvo a las conexiones que ya fueron cerradas. No vuelvo a las decisiones que ya sé que no son correctas. Camino hacia adelante con conciencia, con firmeza, con identidad, porque lo que Dios hizo en mí es real, es completo y es suficiente para lo que viene. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Elegido, esto es sellamiento. Es el punto donde dejas de cuestionar y comienzas a sostener, donde dejas de esperar confirmación externa y comienzas a caminar desde confirmación interna, donde dejas de sobrevivir y comienzas a gobernar tu vida desde lo que ya fue formado en ti. A partir de aquí, tu enfoque cambia. Ya no buscas entender todo antes de avanzar. Avanzas sabiendo que Dios guía cada paso. Ya no reaccionas a lo que sucede, respondes desde quién eres. Ya no te adaptas a entornos incorrectos. Estableces límites claros. Ya no te defines por el pasado. Utilizas el pasado como base para lo que viene. Elegido, esto también es una decisión. Porque puedes salir de este momento y olvidar, volver a lo mismo, permitir que la duda regrese lentamente, que la vieja mentalidad se reactive, o puedes decidir ahora mismo vivir desde esta verdad. Nadie puede hacerlo por ti, nadie puede sostenerlo por ti, pero si eliges correctamente, no caminas solo, Dios está contigo, no como concepto, sino como guía activa, como dirección constante, como presencia que te posiciona, te corrige y te sostiene. Y lo que viene no es improvisado, ya está preparado. Las conexiones correctas, las oportunidades correctas, los espacios correctos, todo está siendo alineado con la versión de ti que ahora existe. Elegido, recibe esto, estás listo, no perfecto, pero listo. No con todas las respuestas, pero con la base correcta. No sin desafíos, pero con la capacidad de enfrentarlos de manera diferente. Y eso es suficiente. Así que levántate con esta conciencia, camina con esta certeza, decide con esta claridad, porque tu historia no terminó en el dolor, comenzó en la transformación. Y ahora entras en una etapa donde lo que fue invisible empieza a manifestarse. Declaro sobre ti estabilidad en tu mente, claridad en tus decisiones, firmeza en tu identidad. Declaro que no serás movido por confusión, ni detenido por miedo, ni desviado por distracción. Declaro que caminarás en alineación, que reconocerás lo correcto, que sostendrás lo que recibas. Elegido, esto queda sellado, no por emoción, sino por verdad, no por palabras humanas, sino por lo que Dios ya hizo en ti. A partir de este momento,
caminas diferente, porque ya no estás en el mismo nivel y nunca volverás a ser el mismo.